Según Perls, la neurosis se compone de 5 capas. La primera es la capa del cliché. Consiste en todas las cortesías sociales y triviales. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en verte. Espero que todo te vaya bien a ti y a tu familia. Oh, muchas gracias. Oh, de nada. Bueno, cuídate mucho. Que tengas buen día. La segunda capa es la de juegos y roles. La persona VIP, el matón, el gimoteador, el buen chico, la buena niña, el colaborador, el enfermo desvalido, el gerente. Es la capa social del como si. Actuamos como si fuéramos más inteligentes, más asertivos, más educados de lo que honestamente nos sentimos. Si quitamos al neurótico su roleplay social, éste siente un vacío, una nada, una especie de inexistencia o impas. La gente evita ferozmente este nivel de impas y vuelve a desempeñar sus roles muy rápidamente. Pero si continúan más allá del rol que desempeñan habitualmente, experimentarán la cuarta capa, la capa implosiva o de muerte. Cuando una persona está dispuesta a experimentar esta muerte, comienza a transformarse hacia la quinta capa, la capa explosiva, donde existe el verdadero yo. En realidad, solo mueren los roles y los juegos neuróticos, y eso permite que surja el yo real. Los 4 tipos de explosión que tienen lugar en esta última capa son explosión en dolor, orgasmo, ira y alegría o risa. La práctica de la terapia Gestalt consta de reglas y juegos. Las reglas siempre se explican al comienzo de la terapia. Los juegos solo se usan cuando corresponde y se explican en ese momento. Todas las reglas y juegos se utilizan para aumentar la consciencia de los clientes, el sentido de la responsabilidad, el autoapoyo y la maduración. La primera regla es que se requiere al cliente que hable en tiempo presente. Este es un procedimiento extremadamente eficaz para integrar recuerdos, sueños y experiencias del pasado. El cliente debe permanecer en el ahora. El terapeuta dirige continuamente la conciencia del cliente hacia lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. La conciencia de los sentimientos, las emociones, los gestos, las vacilaciones, las reacciones faciales y la postura corporal es nuestro conocimiento más seguro. Nuestras percepciones del mundo exterior pueden ser fácilmente erróneas. Incluso nuestros recuerdos de experiencias pasadas tienden a cambiar con el tiempo. La autoconciencia del momento presente es lo único de nosotros que realmente podemos saber que es verdad. La segunda regla requiere que el cliente sea un buen comunicador. Se le hace consciente del hecho de que toda comunicación tiene un remitente y un receptor. Debe asumir la responsabilidad de ser el emisor de cada enunciado, de cada gesto, de cada movimiento que hace, y dirigirse a quien desea expresar ese sentimiento o realizar la acción.
La tercera regla requiere que el cliente use el lenguaje en primera persona en singular. Este uso facilita que el cliente asuma la responsabilidad de todas las partes, comportamientos y acciones de su cuerpo. En lugar de decir sobre su mano, me tiembla, el cliente diría, estoy temblando. En lugar de, a veces mi comportamiento es hostil, a veces soy hostil. En lugar de, mis ojos están llorosos, estoy llorando. Cuando el cliente dice, no puedo hacerlo, el terapeuta vuelve a hacer que se responsabilice y diga, no lo haré. El cliente puede decir, nunca podría decirle a mi esposo cómo me siento realmente. Simplemente no pude hacerlo. Y el terapeuta puede decir, di que no lo haré. No le diré a mi marido cómo me siento realmente. Otra regla es que no se permiten chismes, es decir, hablar sobre alguien que está presente en la sala. A menudo evitamos hablar directamente con alguna persona porque no podemos lidiar con los sentimientos que nos despierta. Aquí se requiere a la persona a que se dirija directamente a la persona y lidie con el sentimiento temido. Otra regla es que no se permiten preguntas. A menudo, quien emite la pregunta no necesita la información, sino que oculta sentimientos más profundos de ira, dolor, hostilidad y miedo. Peirce creía que una afirmación o una orden era una expresión más verdadera del yo, y pedía a sus clientes que asumieran la responsabilidad de sus preguntas, dándoles la vuelta y convirtiéndolas en afirmaciones. Un cliente podría preguntar, ¿no crees que mis padres fueron un poco duros a veces? A lo que el terapeuta puede responder, diga que yo creo que mis padres fueron duros a veces. O un cliente podría preguntar, no hace daño a los niños si solo los azotas de vez en cuando, ¿verdad? Cuando realmente se sienta preocupado por haber lastimado a sus hijos. O un cliente podría preguntar, ¿por qué no les llamas la atención cuando alguien llega tarde? Cuando en realidad puede querer decir a quien llega tarde. Me molesta cuando la gente llega tarde. Desearía que te asegurases de llegar a la hora. O uno de los miembros del grupo puede decirle a otro, María, ¿por qué siempre lloras tan fácilmente? Cuando él realmente desea decir, siento que tengo que censurar todo lo que quiero decir porque podría lastimarte. Ojalá dejaras de llorar tanto. El cliente usa preguntas para evitar responsabilidades. Para el cliente, la responsabilidad conlleva culpabilidad. Significa que es él quien está carente de algo. Significa que él mismo ha posibilitado su propio problema. Para el terapeuta, la responsabilidad significa libertad, ya que si el problema no está relacionado de ninguna manera con la conducta del cliente, no tiene poder para cambiarlo, pero si lo está, tiene la capacidad de cambiar sus sentimientos o su conducta y, por tanto, su situación en la vida. El terapeuta Gestalt cree que toda persona tiene capacidad de respuesta, es decir,
la capacidad de elegir su respuesta emocional o conductual, la capacidad de controlar sus acciones y reacciones en cualquier situación. A continuación, se presenta una breve descripción de varios juegos utilizados en la terapia Gestalt. En su intento de ayudar al cliente en su trabajo hacia la integración, el terapeuta busca los aspectos repudiados de la personalidad e instruye al cliente a tener un diálogo con esa parte repudiada. El cliente puede odiar a las personas agresivas y el terapeuta dice: hable con la parte agresiva de usted mismo sentado en esa silla vacía. Allí el cliente puede dialogar desde cualquier parte o polaridad opuesta de su personalidad, entre la parte agresiva y la pasiva, entre el buen chico y el canalla, entre la parte masculina y la femenina, entre la mano derecha y la izquierda, o entre la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo. También puede haber diálogo entre el cliente y una persona muy cercana, como un progenitor, un cónyuge, un hijo, un maestro o entre dos objetos que aparecen en un sueño, un perro y un gato, el cielo y la tierra, el viento y los árboles, el volante de un coche y los frenos. Otro juego se llama asuntos pendientes. Aquí se le indica al cliente que complete cualquier situación inconclusa que pueda ser identificada. Puede decir adiós a un ser querido que ha perdido, puede disculparse con alguien a quien ha ofendido. El cliente puede expresar cualquier sentimiento que haya experimentado: ira, resentimiento, aprecio, amor, culpa, decepciones, etc. En el juego llamado Asumo la responsabilidad, se le pide al cliente que asuma la responsabilidad de todo lo que hace o deja de hacer. El cliente puede decir: soy consciente de que mi voz se hace más fuerte y asumo la responsabilidad por ello. Soy consciente de que crucé las piernas y me hago responsable. Soy consciente de que soy muy callado y asumo la responsabilidad. Soy consciente de que no quiero expresar mis sentimientos a mi jefe y asumo la responsabilidad por ello. Otro juego se llama jugar a la proyección. Gran parte de lo que creemos que son percepciones son en realidad proyecciones. A una persona que dice no quiero decir lo que siento porque podría lastimar a alguien, se le pedirá que haga el papel de persona demasiado sensible para descubrir su propio conflicto interno. En el juego de los reversos, le pedimos al cliente que muestre la cara opuesta a cómo se muestra habitualmente. Peirce se dio cuenta de que el comportamiento manifiesto de una persona a menudo enmascaraba la existencia de su polo opuesto. Se le puede pedir al cliente tímido e inhibido que haga el papel del exhibicionista, el cliente débil que interprete el papel de un dictador, la mujer de negocios hacer el papel de una coqueta. Al desempeñar el papel opuesto, el cliente entra en contacto con la parte repudiada de su verdadero yo. En el juego titulado El ritmo del contacto y la retirada, el cliente, que parece estar retirándose, se le anima a que lo siga haciendo. La retirada no la vemos como una resistencia, es parte de un patrón rítmico. Cuando el cliente parece estar retrayéndose,
no se le detiene, sino que se le anima a cerrar los ojos y a participar en cualquier fantasía que desee. Cuando abre los ojos, se le pide que relate su fantasía. Es importante ser conscientes de nuestras fantasías porque a menudo nos dan pistas sobre nuestras dificultades actuales, sobre lo que falta en nuestras vidas en el momento presente. El juego de la exageración ayuda al cliente a comprender el significado subyacente de sus gestos y lenguaje corporal. Si el cliente da golpecitos con la mano sobre la mesa, se le pedirá que los haga más y más fuerte, una y otra vez. Si cruza las piernas en un punto en particular, es posible que se le pide que las cruza con fuerza hasta que descubra por qué las ha cruzado. En el juego de la repetición, se le pide al cliente que repita una frase u oración que ha dicho, que era importante, pero que la enunció de forma poco expresiva, dejándonos ver que no estaba en contacto con sus sentimientos. Se le indicará que lo vuelva a decir, posiblemente varias veces. Si el terapeuta siente que hay enojo, puede pedirle al cliente que lo diga más alto. Si se sospecha de tristeza y lágrimas, el terapeuta le pedirá al cliente que lo hable en voz baja. Además de animar a los clientes a asumir la responsabilidad de todos sus sentimientos, acciones, gestos, etc., se anima a los clientes a dejar de ser responsables de los demás. El cliente puede decir, si le digo a mi esposo mis verdaderos sentimientos, él se sentirá herido y avergonzado. Y el terapeuta diría, déjele a su esposo asumir la responsabilidad de su reacción. Peirce creía que era fundamental dejar de culpar a los padres como la causa de todos los problemas. Animó a sus clientes a perdonar a sus padres y asumir plena responsabilidad de sus vidas. Según Peirce, la ira no expresada se transformaría en sadismo, ambición de poder y varias otras maneras de torturarse a uno mismo y a los demás. Peirce veía el sentimiento de culpa como resultado de un resentimiento no expresado, y donde hay resentimiento siempre existe su opuesto, el aprecio. Siempre que una persona experimenta dificultades para comunicarse con alguien, primero debe expresar sus resentimientos, luego hacer sus peticiones o demandas, y luego expresar su aprecio por la otra persona. Peirce creía que cada individuo, cada planta, cada animal nace con un objetivo: la efectuación de uno mismo tal como es. En la terapia Gestalt, la autorrealización no significa el desarrollo de todos los potenciales de uno para convertirse plenamente en lo que uno es capaz de llegar a ser. Esta es una orientación futura. La terapia Gestalt se centra en el presente. La autorrealización es simplemente ser lo que uno es ahora. Peirce señaló que no existe ninguna planta o animal en la naturaleza
que impida su propio crecimiento, como lo llega a hacer un ser humano. Le hubiera gustado ver la palabra neurosis reemplazada por el término trastorno del crecimiento. Peirce prevenía contra la actualización de la imagen de uno mismo como la configuración intencionada de las actitudes, del comportamiento y las apariencias basadas en un modelo perfecto a seguir. La persona está tan preocupada por proyectar la imagen correcta o causar una buena impresión que puede perder el sentido de sí misma en el proceso. Peirce creía que una persona sana permitiría que la situación controlara sus acciones. Lo que quería decir con esto es que cada vez que entramos en una situación con un plan de juego o una agenda rígida, perdemos la sabiduría del organismo para reaccionar de manera espontánea y adecuada a la situación. Podemos observar con frecuencia en los deportes que los grandes atletas son aquellos que pueden cambiar su plan de juego a mitad del partido, si es necesario. Y a menudo se escucha a la gente expresar que, cuando finalmente decidí ser yo mismo y no preocuparme por ceñirme al discurso, lo hice mucho mejor. Peirce creía que la vida depende de tomar lo que necesitamos del medio ambiente. Al comer, mordemos, masticamos, trituramos, licuamos, tragamos y luego digerimos los alimentos. Luego los metabolizamos y asimilamos. El organismo toma lo que necesita y lo convierte en parte de sí mismo. Lo que no se necesita lo disipa mediante el proceso de eliminación. Peirce creía que una persona verdaderamente sana gestionaría sus asuntos psicológicos de la misma manera. Conocimientos, comportamientos, estándares éticos, sentido de la estética, valores políticos y religiosos, todos provienen de personas del mundo exterior que nos rodean. Pero, si para estar sanos debemos analizarlos críticamente, digerirlos y asimilarlos como alimento, preservando lo que necesitamos y nos parece adecuado para nosotros y eliminando el resto. Con esto concluye la presentación. Gracias por vuestra atención.